Bueno, vamos a hablar del tema de buffer y vamos a ver qué se considera una solución buffer y varias cuestiones asociadas a la misma. Cuando hablamos de una solución buffer podemos encontrar varios sinónimos cuando vamos a la bibliografía, ser llamadas soluciones reguladoras, amortiguadoras o tampones. Depende de la bibliografía, puede recibir diferentes nombres. Pero la característica central que tienen estas soluciones es que amortiguan cambios bruscos de pH por pequeños agregados de un ácido fuerte o de una base fuerte. Es decir, que el pH prácticamente no cambia por esos agregados. Los sistemas más comunes que son considerados como buffers son aquellos formados por un ácido débil y su base conjugada. O sea, una especie de las dos que forman se comporta como ácido y la otra como base. Y la condición es que se encuentren en condiciones relativamente altas, porque si no, la capacidad amortiguadora que describimos anteriormente para impedir el cambio brusco de pH no existiría. Por ejemplo, unos ejemplos muy clásicos serían ácido acético y acetato de sodio, donde el ácido acético es el ácido débil y acetato es la base conjugada de ese ácido. O el par amoníaco-amonio, donde el amonio es el ácido débil y el amoníaco es la base conjugada de ese sistema. Cualquier solución que se comporte con una amortiguación de un cambio brusco de pH podría ser considerada buffer. Sucede que algunas no son muy utilizadas o muy útiles en determinados sistemas. Por ejemplo, una solución de ácido clorhídrico concentrada, si yo le agrego un pequeño volumen de ácido clorhídrico o un pequeño volumen de hidróxido de sodio, el pH prácticamente no se modifica. Y esto se observa cuando vemos una curva de titulación ácido fuerte, base fuerte, por ejemplo, que se agregan en una titulación de clorhídrico pequeños volúmenes de hidróxido de sodio y el pH se mantiene bastante constante, apenas se modifica. Nosotros ahora vamos a desarrollar tres cosas que son importantes. Cómo se calcula el pH de un buffer, aplicando el método sistemático, como siempre, con las aproximaciones que después se puedan hacer para llegar a una ecuación matemática que sea lo más simple posible para nuestro trabajo. Después, ¿cómo sabemos en qué pH amortigua un buffer determinado? Digamos, a veces, tenemos este buffer, ¿en qué pH amortigua? O nos dicen, preparen un buffer de tal que amortigue en este pH. ¿Cómo sabemos qué buffer formar? ¿Cómo lo elegimos? Y la otra cuestión es cuál es el mecanismo de funcionamiento por el cual un buffer amortigua. Así que sobre esas tres cosas se van a centrar el desarrollo del tema. Primero vamos a analizar con un ejemplo bien concreto un buffer acético-acetato, que es un ejemplo muy clásico. Nosotros tenemos una solución de acetato de sodio en agua que se ioniza por completo en iones sodio y acetatos, y el acetato en agua puede tener esta reacción, comportamiento básico, que da acético y oxidrilo. Esta constante de la base es Kw sobre K del ácido y tiene este valor. Porque K del ácido la conocemos, está tabulada, 5,62 por 10 a la menos 10. El ácido acético, que es la otra especie química que pusimos, es un ácido débil que tiene este equilibrio de ionización, cuya constante está la constante y vale 1,78 por 10 a la menos 5. Por lo que podemos ver, el ácido tiene una constante mucho más fuerte que la base de este sistema. Por lo tanto, como este es del orden de 100.000 veces mayor que esta, el pH va a ser de naturaleza ácida, que van a conformar estas dos especies. Y después tenemos el equilibrio de autoprotólisis del agua. Con CB indicamos la concentración analítica proveniente de la base, que en este caso es la sal acetato de sodio. Y CA la concentración analítica de lo que estamos poniendo de ácido acético. Balance de materia y electroneutralidad para este sistema serían los siguientes. Acético y acetato tienen dos fuentes. La base acetato de sodio que pusimos y el ácido acético. Y la concentración de sodio solamente viene de la base de este sistema, que es el acetato. Así que es igual a CB. Y en electroneutralidad, el balance tenemos concentración de sodio más concentración de cationes hidronio igual a oxidrilo más acetato. Este sería el planteo que hacemos para hacer un tratamiento aplicando el método sistemático para el cálculo del pH de un buffer. Vamos a ver, digamos, teniendo todo este sistema, cómo podemos trabajar, a ver qué consideraciones podemos hacer y cuáles no. Tenemos todas estas reacciones que están planteadas y tenemos todas las constantes. Lo que podemos hacer es, desde electroneutralidad, por ejemplo,
Sí, yo acá repetí balance de materia y electroneutralidad que teníamos como para poder no estar yendo y viniendo de las filminas. En electroneutralidad podemos despejar acetato. ¿Qué es acetato? Es la concentración de sodio más la de catión hidronio menos la de oxidrilo. Sodio, fíjense, acá la tenemos, ¿está bien? Sodio es Cb, así que tengámoslo presente que lo podemos reemplazar concentración de iones sodio por Cb. O sea que ya eliminamos una variable porque la conocemos, que es la concentración analítica de la base, que en general es dato. Y acético, si reemplazamos acá arriba, acético, ¿qué me queda? Cb más Ca y acetato pasa restando, como hicimos acá. Si reemplazamos, se van a cancelar, porque acetato aquí es igual, Cb más protones menos oxidrilos. Entonces se cancelan Cb con Cb, y me queda este sistema donde acético es igual a concentración analítica del ácido, menos protones más oxidrilos. ¿Sí? Es un tratamiento de reemplazo nomás y simplificaciones. Si llevamos lo que son acético y acetato a la constante del ácido, reemplazamos, nos queda este sistema. Donde está acetato, ¿qué ponemos? Todo esto. Cb más protones menos oxidrilos. Por protones, porque es acetato por protones en la K de la base, en la K del ácido que lo tenemos acá. Dividido acético. ¿Y acético qué es? Ca menos protones más oxidrilos. ¿Bien? Esto, fíjense, si ustedes prestan atención en este sistema, las dos especies que forman el buffer, acetato, genera en su equilibrio la otra especie del buffer en concentración muy pequeña, ¿está bien? No, la concentración de acético que aparece en el medio no aparece por este equilibrio, aparece por lo que uno pone. Pero lo que digo, como producto de este equilibrio hay acético. Y como producto del equilibrio del acético en agua hay acetato. O sea que hay como que lo que desaparece acá puede ser que se esté generando acá. Y lo que desaparece en este equilibrio puede ser que se esté generando acá. Lo que quiere decir es que hay como una autocompensación mutua que hace que esas concentraciones analíticas del ácido y de la base permanezcan prácticamente igual a las originales que ponemos. O sea, es muy poquitito lo que participan en esos equilibrios que recién vimos. Si nosotros en este sistema que tenemos acá reemplazamos los oxidrilos con Kw sobre protones y operamos matemáticamente, podemos resolver este sistema de manera absolutamente exacta a través de una ecuación cúbica. Cosas que ya habíamos dicho que no es de nuestro interés resolver sistemas matemáticos complejos, sino entender químicamente los sistemas. Entonces vamos a ver qué consideraciones de apreciaciones se pueden hacer en función de cosas que sabemos de este sistema. Como les dije al comienzo, como la K del ácido era mucho más grande que la K de la base, el pH va a ser ácido. Será ácido, entonces la concentración de oxidrilo será muy baja. Entonces, en esa constante que escribimos, esta especie oxidrilo puede simplificarse. Si simplificamos esto de acá y operamos matemáticamente desarrollando esto en función de concentración de hidronio, ¿qué nos va a quedar, digamos? Este sistema que tenemos acá. Cuando desarrollamos nos queda una cuadrática. Una ecuación cuadrática a la que ya hemos llegado porque hemos tratado con este sistema cuando vimos ácidos débiles también, digamos, ¿sí? Nada más que ahora tenemos como dos concentraciones que no sabemos si son iguales o no. Pero es una ecuación cuadrática conocida, bastante simple para nuestro conocimiento, que se resuelve con Bhaskara. Pero el sistema se puede simplificar aún más y obtener una ecuación que es de mucho interés en los sistemas buffer para nuestro conocimiento, que es suponer que, lo que dije hace un ratito, que Ca y Cb son muy grandes respecto de la concentración de cationes hidronio y de oxidrilo, ni hablar porque ya lo habíamos despreciado. Entonces, esto que está acá, Cb más protones es aproximadamente igual a Cb, y Ca menos protones es aproximadamente igual a Ca, porque estas dos concentraciones de protones decimos que son muy pequeñas respecto de las concentraciones analíticas. ¿Esto es bastante cierto? En general es bastante cierto. No es que estamos diciendo, bueno, simplificamos todo para que no nos quede nada. No, no, es un sistema, es una aproximación bastante buena en términos generales. ¿Por qué? Porque queremos que los buffers siempre tengan concentraciones importantes de Ca y Cb. Además, como le dije hoy, lo que desaparece, lo poco que desaparece en un equilibrio, también aparece generado en el otro equilibrio de la otra especie. Y mutuamente pasa eso. Entonces el sistema nos queda así, la concentración analítica del ácido Cb por protones dividido Ca. Si despejamos de ahí cationes hidronio, nos queda K del ácido por C del ácido por concentración analítica del ácido sobre concentración analítica de la base, que es la forma más simple de esta ecuación y que es muy útil para el trabajo matemático. Ahora,
vamos a ver esto antes de pasar a lo siguiente. ¿Cómo sabemos entonces nosotros? Así podemos calcular el pH de un buffer, ¿sí? De acá calculamos protón y calculamos menos logaritmo, calculamos el pH de un buffer formado por dos especies, una ácida y una básica. ¿Qué necesitamos saber? La constante. La pregunta ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Esta ecuación que llegamos acá es importante, porque nos va a dar la pauta de cómo sabemos el punto 2 que dijimos que íbamos a hacer igual. ¿Cómo sabemos en qué pH amortigua un buffer determinado? Nosotros tenemos que esta expresión, digamos así, es muy buena para los trabajos de buffer, y ya habíamos dicho también que si A y CB son muy altas, y lo ideal sería que sean aproximadamente iguales. Si aplicamos acá, por ejemplo, a esta ecuación que obtuvimos recién, logaritmos a ambos miembros, y multiplicamos por -1, ¿qué pasa? Si aplicamos logaritmo acá, ¿qué nos queda? Logaritmo de protones igual a logaritmo de K del ácido más logaritmo de CA sobre CB. Porque el logaritmo, si esto lo tomo como un producto, CA sobre CB multiplicando acá del ácido, esto es un producto. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, me queda el logaritmo de protones, logaritmo de K del ácido, más logaritmo de CA sobre CB. Si multiplico todo por -1, ¿qué me queda? Menos logaritmo de protones, que es pH. Menos logaritmo de K del ácido, que es pK. Y menos logaritmo de CA sobre CB. Le puse más e invertí el argumento. Así le cambiaba el signo. Entonces me quedó pH igual a pK más logaritmo de concentración analítica de la base sobre concentración analítica del ácido. Si, como dijimos recién, ambas concentraciones son grandes y CA es aproximadamente igual a CB, esto se cancela. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? Si se simplifica en esto. El logaritmo de 1 vale 0. Entonces me queda que pH es aproximadamente igual a pK. Si yo tuviera este tratamiento matemático, entonces, una constante ácida de dos especies que forman un buffer, como el caso acético-acetato, tengo que ir a ver cuánto vale la constante del ácido. Le aplico menos logaritmo, y para el caso del ácido acético me da aproximadamente 4,74. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver yo acá? Que el pH en el cual amortigua es alrededor de 4,74. Ahora, ¿hasta cuánto más va? Alrededor de 4,74. Si me dicen pH 5, ¿me sirve o no me sirve? Bueno, esta relación de concentraciones, nosotros vamos a tomar un criterio que tiene un cierto grado de restricción, que es el siguiente. Esta relación la vamos a estirar hasta que CB sea 10 veces más grande que CA, o viceversa, CA 10 veces más grande que CB. Pero ambos en concentraciones importantes, ¿está bien? Si CB es 10 veces más grande que CA, ¿cuánto me da? 10 dividido 1, 10. Entonces, el logaritmo de 10, ¿cuánto vale? 1, positivo. Ahora, si CA es 10 veces más grande que CB, este cociente me da un décimo. ¿Y logaritmo de un décimo cuánto da? -1. O sea que tomando el criterio de que uno sea 10 veces más grande que el otro, el pH me va a variar igual a pK más 1 o pK menos 1, que es lo que tengo resumido acá. Entonces, un buffer acético-acetato amortiguará bien en su valor de pK más -1, o sea, 4,74 más -1. Si yo hago este mismo tratamiento, pero para un buffer de una base, y utilizo, por ejemplo, vengo con amoníaco, lo que tengo que ver, cuando hago el despeje acá, voy a tener oxidrilos acá, igual a KB sobre el ácido y la base. No voy a tener protones. Entonces lo que yo voy a averiguar acá, cuando aplico menos logaritmos, es pOH, no pH. Así que hay que tener cuidado con eso, digamos, no equivocarnos. Entonces cuando tenemos una base, tenemos la K de la base y le aplicamos menos logaritmo y obtenemos pKb, lo que estamos viendo ahí es alrededor de qué pOH amortigua, no de qué pH. ¿Sí? Así que hay que prestar atención a esa cuestión. Entonces así nos podemos dar cuenta más o menos en qué rango de pH, en qué zona de pH amortigua un sistema determinado. Ahora, ¿cómo funciona el buffer? Digamos que es el otro punto que nos interesaba ver. ¿Cómo es que funciona? Suponemos un buffer cualquiera, que tenemos este sistema simple, ¿ven? CA y CB, ¿qué es? Es esta relación, número de milimoles sobre el volumen final. Acá lo escribí, lo reemplacé, número de milimoles del ácido sobre el volumen final, número de milimoles de la base sobre el volumen. Están en el mismo sistema, en la misma solución. Entonces el volumen final es igual para ambos. Entonces los puedo cancelar. Entonces me puede quedar esta expresión matemática en función de la relación de milimoles de ácido a las milimoles de base para este sistema buffer. Caso particular del sistema buffer. Si no, acá nos tenemos que manejar siempre con concentraciones. Pero manejarnos con milimoles nos da algunas ventajas desde el punto de vista de cálculos para la variación de pH.
Fíjense cómo funciona si yo tengo un buffer acético-acetato. Le agrego una base fuerte, que está completamente ionizada, reacciona con el acético y se transforma en acetato. Si agrego un ácido fuerte como clorhídrico, reacciona con los acetatos y se transforma en ácido acético. Acá puse un ejemplo para el caso de la parte de arriba, donde agregamos oxidrilos, con un ejemplo inventado. Tenemos 20 milimoles de acético y 20 milimoles de acetato, ¿sí? 20 milimoles de uno y 20 milimoles de otro. Una cantidad bastante apreciable y en iguales cantidades. Y al sistema este que le puse acá I de inicial, le agrego hidróxido de sodio y le agrego 5 milimoles. ¿Qué va a ocurrir? Este es mi sistema inicial, este primer renglón. Los oxidrilos reaccionan con el acético y los 20 milimoles disminuyen. ¿Bien? ¿De qué manera? Finalmente me va a quedar 5 se me van a consumir. Me quedan 15 milimoles del ácido, que lo puse acá con rojo. El hidróxido de sodio se consume por completo, los oxidrilos que agregué. Y los 5 milimoles que de acetato desaparecen, en realidad se transformaron en de acético, perdón, se transformaron en acetato. Entonces los de acetato que tenía antes 20, ahora ¿cuánto voy a tener? 5 más. Entonces tengo 20 más 5 y 20 menos 5. Ahora vuelvo a la ecuación original y reemplazo los milimoles de ácido por 15, los milimoles de base por 25 y recalculo el pH. Ahí me va a dar un nuevo pH. Eso es lo que llamamos delta pH, digamos, ¿no? Es el pH que hemos obtenido luego del agregado de base. En este caso el pH va a aumentar, porque agregué una base. Bien, hay que tener el criterio, ver bien de qué pasó. Esto se llama delta pH, digamos, que se calcula como el pH final menos el pH inicial. Vamos a ver por último, para terminar, qué pasa si tenemos un ácido poliprótico o una base poliprótica. Podemos poner fosfato, podemos poner fosfórico. Acá podemos tener distintos buffers, pero van a ver que los buffers, cuando vimos función de distribución, habíamos visto este gráfico, que cuando tenemos los buffers, tenemos siempre mezclas de las especies contiguas, porque es el ácido y la base conjugada, como es este caso de acá. O acá, este funciona de ácido y este funciona de base, sería este sistema. O este otro sistema, donde ahora, este que antes era base, ahora pasa a ser ácido porque está con fosfato. Es este otro sistema, digamos. ¿Bien? Entonces podemos tener 3 clases de buffer acá. Fosfórico, fosfato diácido, fosfato monoácido, o fosfato monoácido, fosfato. Siempre las dos especies que están dentro del buffer están relacionadas por alguna de las constantes del ácido. En este caso están relacionadas por K1, en este caso por K2, y en este caso por K3. Si yo tengo un buffer fosfórico, fosfato diácido, ¿alrededor de qué pH va a amortiguar bien? Alrededor, si pK vale 2,33, recuerdan cuando despreciamos que no quedaba la relación de las dos concentraciones. Si son aproximadamente iguales, se cancelan, entonces el pH me va a dar 2,23. Entonces un buffer de este tipo amortigua bien alrededor de 2,23 más menos 1. Un buffer fosfato monoácido fosfato alrededor de 12,32 más menos 1. ¿Bien? Entonces ven que es importante entender esto. Si yo mezclo fosfato y fosfórico, esas dos especies no forman un buffer en sí, porque va a haber reacción química entre ellas. Son incompatibles en solución. ¿Qué quiere decir que son incompatibles? Que no van a seguir existiendo como tal, sino que va a haber una reacción a través de la cual se van a transformar en otras especies. Eso es lo que me va a ocurrir. Bueno, como para ir terminando, cuando la ecuación más aproximada de buffer que vimos es útil